Segunda de Corintios capítulo 10, el verso 4, dice de esta manera: porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. ¿A quién? A Cristo. Amén. En la Nueva Traducción Viviente, quiero compartir también, dice en la Nueva Traducción Viviente: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Amén. Entonces el apóstol Pablo habla una vez más de su ministerio del apostolado y dice: para derribar las fortalezas, ¿verdad?, del razonamiento humano. Amén. ¿Y qué más? Y para destruir argumentos falsos. Lo no genuino, ¿verdad? No original sería eso. Entonces la Biblia, como siempre les explico, la Biblia dice que muchas doctrinas demoníacas va a entrar en las iglesias. Entonces es necesario siempre tener el entendimiento abierto. Por eso hicimos una oración, ¿verdad?, pidiéndole a Dios, casi siempre hacemos, pidiéndole que nos haga entender las palabras que vamos a estar oyendo. Amén. Porque hay una diferencia cuando el Espíritu Santo nos abre el entendimiento, entendemos a la perfección toda palabra que escuchamos de Dios. Amén. Entonces dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Amén. Gloria al Señor. Y voy a seguir, voy a compartir el verso 5 también. Dice: destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer ¿a quién? A Cristo. Entonces la iglesia es un lugar, una vez más les digo, es una escuela. Es una escuela donde venimos a aprender de cómo puedo yo obedecer a Dios. Amén. Entonces la iglesia, una vez más les digo, no le cambia a nadie. El Espíritu Santo tampoco, si yo no le dejo. La iglesia no me puede ayudar si no dejo que me ayude. El Espíritu Santo de Dios no me ayuda si yo no le dejo que me ayude. Entonces necesito aprender la obediencia. La obediencia se aprende, no se nace obedeciendo ya a Dios. Amén. Entonces aprendemos. Por eso dice el apóstol Pablo: enseñamos. Entonces enseñamos ciertas palabras y no usamos las armas terrenales. Nos dice que Él viene, su mover, su forma de enseñar es diferente, es con poder. Amén, es con poder de Dios. Entonces el poder de Dios es justamente para eso. La unción, el poder de Dios en la iglesia es justamente para enseñarnos. Amén. Y hoy quiero hablarte de ciertas ideas, o vamos a conocer un poquito más. La Biblia dice para conocer a Dios. Entonces hoy vamos a conocer un poco más acerca de Dios. Es que a veces hay cosas que hacemos según nuestro, ¿qué cosa? ¿Qué decía la Biblia? Razonamiento humana. Y la iglesia muchas veces seguimos haciendo muchas cosas según como nos parece que está bien. Hoy estaba hablando con la pastora, ¿verdad?, con la que siempre hacemos chisme santo, como decía un predicador. Y le decía lo más triste: cuando muchas personas que quieren hacer las cosas por medio de la ley, son los que menos obedecen la ley. Personas que de repente puedo ser yo queriendo obligarte a cumplir la ley, y personas así a veces son los que menos cumplen
la ley. ¿Cómo te explico? Te explico de esta manera. Muchas personas podemos venir y decir a poner ciertas leyes, ciertas reglas en la iglesia, pero puede que seamos lo que menos estamos obedeciendo. ¿Cómo es eso? A veces el ser humano mete su razonamiento y entiende la palabra de Dios por medio de su razonamiento humano, como dice la Biblia. Entonces justamente esto lo que vino a hacer el apóstol Pablo. Amén. Entonces seguimos haciendo. Los apóstoles del Señor aún sigue trabajando por la forma de pensar que tiene una iglesia. Amén. La otra vez hablamos que muchas iglesias a veces buscan la unción del Espíritu Santo, cosas que ya vino en el día de Pentecostés. La otra vez les expliqué. Entonces viene el razonamiento humana, falsa sería, ¿verdad? De que estamos buscando la unción. En sí la unción, decimos buscar la unción de una forma de convertirme yo. En la unción de Dios ya está, ya Cristo lo trajo, ya Cristo nos dejó, ya como regalo, ¿verdad? En la unción del Espíritu Santo. En lo que sucede hoy día, en que ya no, casi, vamos a decirle, hay muchos aún, ¿verdad? Pero no toda la iglesia se entrega totalmente al Dios Todopoderoso. Entonces nos cuesta entrar, sumergirnos en esta unción que Cristo nos dejó. Y vemos la iglesia primitiva que estaba compartiendo, es el pastor, ¿verdad? El pastor Pedro estaba compartiéndonos justamente de la iglesia primitiva, esas personas que estaban llenos del poder de Dios. Y Jesucristo hacía grandes señales, grandes prodigios por medio de sus vidas. Amén. Entonces vemos, como decía el pastor, el secreto en la iglesia primitiva. Nadie decía ser suyo algo. Entonces era unidad, era respeto, era amor. Me estoy explicando. Pero después vemos lo que le sucedió a Ananías y a Zafira, y toda la iglesia se asustó, ¿verdad? De la gracia. Lo que Dios quiso enseñarnos es que con la gracia no se juega. Decir, pero pastor, estamos en la gracia, no en la ley, qué suerte, ¿verdad? No, con la gracia no se juega. Es algo que no debemos de tomar como juego. La gracia es algo que se ama, que se cuida y se respeta. Amén. Por eso la Biblia nos enseña ciertas cosas. Acompáñame en el libro de... Voy a compartir el libro de Efesios. Puede ser Efesios, el capítulo 5. Sí, Efesios capítulo 5, el verso 11. A partir del 11. Escuchad lo que dice en Efesios 5, 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué cosa? Reprenderlas. Amén. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Nos dice la Biblia en Efesios capítulo 5, el verso 11. Nos habla y nos dice: no participé en las obras infructuosas, sin fruto. ¿Qué significa esto? Las acciones pecaminosas son cosas sin frutos. Por eso su final siempre es perdición. Toda cosa, todo pecado, al final es sufrimiento. Al final es dolor, tristeza. Siempre va a ser pérdida. El pecado nunca va a traer bendición en tu vida. Siempre maldición. Y podemos decir, pero hay muchas personas pecando y están felices. No, eso es lo que tú crees. Eso es lo que se te hace creer. Esas personas sufren mucho. Personas que están sin Cristo, personas que andan, como dicen, sin ley, ¿verdad? Son personas que sufren mucho por dentro. Amén. Y como les hablé la otra vez, personas que se rebela contra la iglesia, que busca el mal y habla con rabia contra los ministros, los profetas de Dios, son las personas que más sufren. Amén. Y necesitan de Dios.
Y lo hacen por eso. Hay otras personas que aún no sienten esa necesidad todavía. Entonces ni opina, ¿verdad? Y decimos qué bien que está. No, es que aún no necesita. Hay muchas personas muy necesitadas de Dios, pero también ama el pecado. Entonces el amor al pecado y la necesidad de Dios como que le obliga a empezar a acusar, a perseguir a la iglesia de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque no es feliz. Una persona feliz no tiene tiempo, no va a tener tiempo para estar estresándose por nadie ni con nada. Amén. Entonces las personas que se estresan por una iglesia o por en contra de una iglesia son personas que sufren mucho. Amén. Entonces necesita de Cristo. Por eso tenemos que amarles. Amén. La Biblia nos dice: no participen de las cosas del mundo. ¿Puedo decir así? Ni siquiera conversen, ni siquiera hablen de cosas que ellos hacen a escondida, ¿verdad? De engaños, de traición, borrachera, una vida desordenada. Ni siquiera ustedes conversen, dice. ¿Sabe cómo nos dice la Biblia? Cuando se reúnan, canten himnos, ¿verdad? Salmos. Que sus conversaciones sean de salmos, de canto, de oración. Amén. Si no hacemos así, terminamos mal. Acabamos con chismes. ¿Sí o no? Entonces arranquemos. El que se va de visita, de sí, vamos a orar. O el que recibe. Si el que visita no dice, el que recibe. Si uno se olvida de decir vamos a orar, oramos. Oramos para dar reunión a nuestra conversación. Para dar inicio, perdón, a nuestra conversación, a nuestro encuentro. Amén. Entonces es así. La otra vez estuve hablando con un hermano y le dije: visita de cristiano a cristiano es así. Es un ratito, pero son 4, 5, 6 horas. ¿Sí o no? Sucede así. A veces nos visitamos entre cristianos y empezamos a hablar de Cristo y se nos pasa la hora. Ya teníamos compromiso, se nos olvidó. A mí me sucede, no sé si a usted le sucede. A mí me sucede. A veces visito a hermanos y era un ratito. Después empezamos a hablar de Cristo y la gente pareciera ser, hay muchos que te empiezan a preguntar cosas. Hay muchos cristianos que uno le visita y te saca el jugo, ¿verdad? Sabe, te quería hacer esta pregunta y después le contestan las preguntas que te hace y después busca, y yo tenía algo más que quería preguntar y tenía duda y te pregunta. Entonces le vas, esta era la visita que hacía Jesucristo en la casa de Lázaro y de muchos. Él se iba, le preguntaba: maestro, tal cosa no entiendo, ¿qué dice esto? Y le hacían preguntas y Jesucristo le contestaba y le empezaba a predicar, y había un ambiente de enseñanzas poderosas en esos lugares. Amén. Acompáñame en el libro de Romanos. Sí, Romanos. El libro de Romanos capítulo 12, el versículo 2. Amén. Romanos capítulo 12, el verso 2 dice de esta manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y quiero compartir en la Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de ¿qué cosa? De pensar. ¿Cómo Dios me transforma? ¿Qué es lo que Dios transforma en mí? La gente a veces espera que Dios venga y su Espíritu Santo venga, se baje y te transforme. No, eso no es la forma que Dios trabaja. Eso no es la forma que Dios transforma. ¿Cómo dice la Biblia que Dios nos transforma? Esto,
mi forma de pensar, de ver las cosas. Eso es lo que Dios transforma, pero Dios transforma si yo le dejo. Atendí bien que dice, más bien dejen, dice, que Dios les transforme. Por eso les estaba explicando, muchos van a decir, el Espíritu Santo te cambia. Si tú no le dejas, Él no te cambia. Ahora, ¿qué tengo que dejar que Cristo cambie en mí? ¿Qué cosa? Mi forma de vestir, mi forma de pensar. ¿Alguien me está entendiendo? Puedo ser una persona que se va todos los días en la iglesia, pero nunca cambia esto. Nunca se endurece en algo, se queda en algo y está ahí. ¿Por qué? Su intención es ser transformado por Cristo. Por eso siempre le digo, sepan por qué y para qué viene la iglesia. Tengo que entender, quiero que Dios me transforme. Ahora, ¿cómo Dios me puede transformar, pastor? Pregunta y te voy a explicar como dice la Biblia. Deja que el Señor te transforme. ¿Cómo? Cambiando tu forma de pensar y de ver las cosas. Amén. Entonces yo puedo venir y créame, puedo venir y predicar. Hoy puedo pisar en este lugar y enseñarte palabras de aliento, de empuje, ¿verdad? Levantarte tus ánimos, ¿verdad? ¿Se puede? Sí, se puede. Pero ¿qué pasa? Hay algo más poderoso que eso. Podemos empezar a orar por bendiciones. Yo puedo empezar a orar y créame que lo hago en casa, oro, que Dios te bendiga. ¿Cómo? Cambiándote esto. Me estoy explicando. Ahora, si yo oro o hacemos una oración para que se convierta, para que aquello que el hermano se convierta, está bien. La Biblia dice, si está en pecado, no de muerte, ora. ¿Sí o no? Entonces, yo puedo venir, como te digo, ungir, orar, o puedo venir a enseñarte. Porque las enseñanzas que tú recibas, ese va a ser lo que va a marcar tu vida. Eso es lo que va a marcar tu crecimiento. Y eso es lo que la gente va a ver en ti de diferente. ¿Por qué? Porque las personas que se dejan enseñar por Dios son transformados. Y las personas transformadas son personas capaces de llevar el evangelio, y no solo el evangelio, sino el poder de Dios para muchos lugares. Amén. Entonces, dice la Biblia, vuelvo a leer, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen, dice, que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán, escucha bien, a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Entonces aprenderán, ¿qué cosa? A conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo yo sé la voluntad de Dios? La voluntad de Dios se aprende. Se aprende a conocer. ¿Cómo le puedo conocer a Dios, pastor? Se aprende. Se aprende a conocer a Dios. Si por ahí alguno está dudando, te voy a dar un ejemplo. Hay veces que tú puedes ver o puedes ser tocado por Dios, llenado por el Espíritu Santo, puedes sentir cosas, fuego, electricidad recorriendo tu cuerpo, ¿verdad? Pareciera ser que tu cuerpo hasta llega a un punto donde pareciera ser que no va a soportar el poder que estás sintiendo. Puede que te suceda así, ¿sí o no? Pero te apuesto algo. Te apuesto que hasta todo eso está bien, está lindo. Pero te apuesto algo, que ni aún así muchas personas no conocen a Dios. Pero cuando te vienen tiempos difíciles, hay momentos que vienen tiempos difíciles en tu vida.
Y Dios viene y muestra su poder en esos momentos difíciles. Dios viene y te sorprende. Ya cuando menos lo esperaba, Él viene y te sorprende. Eso te hizo entender algo. Aprendiste a conocer un poco más de Dios. Que las cosas no eran como tú pensabas. No era que venías a Cristo y las cosas te iban todo lindo. Que todos te iban a amar, que todos te iban a aplaudir. Y pensaste, un día quiero predicar y quiero estar en el púlpito y pensaste que todos me van a aplaudir. No. Te van a aplaudir si Dios, a los que Dios escogió para aplaudir. Pero más piedra vas a recibir. Entonces no es ni como pensamos. Las cosas diferentes. Pero todas esas cosas nos enseña a conocer a Dios. Entonces vamos aprendiendo. El conocer a Dios y a conocer la voluntad de Dios se aprende. ¿Cómo? Con el tiempo, con experiencia, con las enseñanzas que voy adquiriendo y voy conociendo a Dios. Yo todos los días voy conociendo un poco más a Dios. Antes pensaba que Dios hablaba solo cuando estábamos orando. Solo cuando estábamos ministrando. Hoy día no. Hoy día aprendí. Dios habla cuando duermes. Dios te habla cuando estás comiendo. Dios te habla cuando estás mirando el cielo. Dios te habla cuando estás mirando un insecto, una planta. Dios te habla. Dios te habla cuando te enojas, hasta eso. Te dice, viste, ahora ya me entiendes. Ya sabes cómo me siento. Cuando digo algo y mi hijo no me hace caso, ya me entiende. Te irritas. Ay, ¿cómo que no entiende? Y boom, viene el Espíritu Santo. ¿Viste? Y uno retrocede. Pero él no aprende. ¿Cuántos años tiene? 4. ¿Y tú? 34. 30 años de diferencia. ¿Y aún no entiendes? ¿Sí o no? Vamos aprendiendo. Vamos conociendo. Hay cosas que se te puede enseñar la iglesia, pero después hay experiencias que te ayudan a conocer más a Dios. Como esto. Entonces aprenderán a conocer, dice, la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y ¿qué cosa? Perfecta. Dios, no. Si algo te sale mal, Dios no se equivocó. Dios está obrando, está haciendo perfecto las cosas. Amén. Entonces nos dice, nos habla de conducta. Más bien quería hablarte de la conducta. No imites a los del mundo, no sea como ellos, ni siquiera hablen de eso. ¿Sí o no? ¿Cuesta hacer eso? ¿Alguien puede ser alguien sincero? ¿Cuesta hacer todo esto? Cuesta. ¿Sí o no? Muchísimo. Ahora acompáñame en el libro de Jeremías, el capítulo 15, el verso 19. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Amén. Voy a compartir a partir del 15, en la versión Reina Valera. Dice de esta manera, Jeremías capítulo 15, el verso a partir del 15 también. Dice Jeremías a Dios, como quejándose. Escucha bien lo que dice. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos.
Y escucha bien lo que dice en el verso 17. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. Verso 18. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Jeremías diciéndole a Dios, yo me comporto bien, ¿sí o no? Hice todo, y dice la Biblia, encontré y entendí tu palabra, y tu palabra lo comí. En la iglesia, en las prédicas, yo estoy atento y hasta filmo, y hasta apunto y hasta anoto, ¿sí o no? Y hasta me siento a ver la repetición de la prédica. Y llego temprano, y yo ofrendo, y yo diezmo, y yo pacto, y yo traigo primicia, y yo oro, y yo ayuno, y yo esto. Jeremías, yo ni siquiera me senté con los burladores. Hizo todo lo que decía los primeros dos libros, o sea, los segundos, el libro de Romano y Efesio. Dice, yo no estoy haciendo cosas desagradables. Y se quejaba delante de Dios. Y le dice, ¿acaso es falso? Y estaba dudando inclusive del poderío. Amén. Y vemos que él dijo, mi comportamiento es tan perfecto, casi, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora acompáñame, ¿qué le responde o qué le contesta el Señor? Verso 19 dice, por tanto, así dijo Jehová. Escucha bien, si te convirtieres, qué dolor. ¿Paro o continúo leyendo? ¿Continúo la prédica o paramos? Porque a mí ya me está doliendo. Ya estoy mal. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Jeremías, pero yo me comporto bien. Nosotros a veces pensamos que esto de comportarse bien basta. La Biblia dice ni siquiera hablen, porque dijo es cosa común para un cristiano. Tiene que ser cosa normal, como que natural para un cristiano. Vuelvo a decir, eso es lo que la palabra está diciendo, donde dice, ni siquiera conversen, ni siquiera hablen de eso. Se está diciendo, no es natural, no es normal de un cristiano hablar de esas cosas, ni copiar a la gente del mundo. Yo creo que hoy muchos van a estar entendiéndome un poquito más también, de por qué a veces cosas que para muchos es tontería, siempre le digo y no me canso de decir y voy a seguir diciendo. ¿Por qué? Porque justamente es esto. Continúo. Voy a leer la nueva traducción viviente, la nueva traducción viviente, en el verso 19. Esto respondió el Señor, escucha bien lo que dice, si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si habla palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero, serás mi profeta. Tienes que influir en ellos,
No dejes que ellos influyan en ti. Le dice Dios, si te convirtieres, ¿de qué cosa? Si parás de decir tonterías y decís la verdad, yo te voy a restaurar y te volveré a usar como profeta. Nos sucede muchas veces en la iglesia. La gente puede hacer lo que quiera, que el pastor no le diga nada, que los ministros no te metas en mi vida. Por ahí van las cosas. ¿Sí o no? Sucede mucho en la iglesia. En la iglesia las disciplinas a veces cuesta mucho hacer. Y muchas iglesias no le gusta la disciplina. No le gusta que el ministro lo corrija, pero quiere que le cuide. ¿Me estoy explicando? Si uno quiere ser cuidado en una iglesia y ser respaldado por un ministro en las cosas espirituales, y ya te digo todo, las cosas espirituales, tu estado espiritual va a determinar tu estado físico, económico, familiar, matrimonio, todo. ¿Me estoy explicando? Por eso va a influenciar, tu vida espiritual influencia en todo lo terrenal. Tu matrimonio, tu economía. Amén. Por eso el diablo siempre va a buscar la forma. ¿Quién es él? ¿Quién es el ministro? ¿Quién es este? Para decirte. ¿Quién es él para andar opinando en tu vida? ¿Sí o no? Ese es su trabajo. Ese es un trabajo es el trabajo de los ministros. Enseñar y decir. ¿Y qué pasó con Jeremías? Jeremías empezó, él se portaba bien, pero empezó a dejarse manipular por el pueblo. Y eso nos sucede mucho a los profetas. A veces queremos dejarnos manipular, porque hay veces que Dios te usa para decir palabras fuertes para alguien, y tú lo tienes que decir. Jeremías empezó a tener miedo, empezó a acomodarse, empezó a acomodar las cosas de Dios, empezó a decir las cosas que no era como Dios quería que lo diga. ¿Me estoy explicando? Quería más bien lucirse con el pueblo,